inmediato. Líderes del exilio cubano se preparan para recibir en Miami al expreso político Adolfo Fernández Sáenz, primero de los desterrados a España que llegará a Estados Unidos. Olance Nogueras nos tiene los detalles a continuación. Gracias, Alejandro. Efectivamente, en medio de una ofensiva internacional para la excarcelación de todos los miembros del Grupo de los 75 que permanecen en prisiones cubanas, líderes del exilio se congregarán mañana miércoles en el Aeropuerto Internacional de Miami para darle la bienvenida al expreso político Adolfo Fernández Sáenz, que llegará a la capital del exilio en compañía de su esposa, la dama de blanco, Julia Núñez. El expreso político Adolfo Fernández Sáenz, una de las figuras más experimentadas y respetadas de la oposición cubana, llegará mañana a Miami, donde se reunirá con varios de sus familiares más allegados, entre ellos su hija y un hermano. Fernández Sáenz es uno de los 47 presos políticos acogidos en las últimas semanas por España y el primero de esa lista que llegará a Estados Unidos. En la víspera, Fernández Sáenz participó en Madrid junto con Víctor Rolando Arroyo y Manuel Galván en el debate Cuba, una apertura democrática, organizado por el conglomerado informativo español PR Latam. Nosotros, el hecho de que hayamos sido excarcelados y que hayamos sido desterrados de España no significa un cambio. Es una jugada política, nosotros estábamos injustamente presos, entonces nos sacan de la cárcel donde nunca debimos haber estado y entonces a cambio esperan recibir ventajas. Yo creo que está claro que allí no se ha producido ningún cambio. El régimen cubano necesita airar su economía, recibir créditos blandos. Y entonces el Parlamento Europeo, la Unión Europea, lo está agraciando con esta situación. Mientras en su país, en nuestro país, se sigue golpeando, encarcelando, maltratando. Fernández Sáenz llegó a España el pasado 20 de agosto como parte de un inédito diálogo entre el gobernante Raúl Castro y la Iglesia Católica. El compromiso inicial eran los 52 que quedaban en la cárcel del Grupo de los 75, pero en octubre el régimen cubano comenzó a extender esas excarcelaciones a presos de otro tipo de causa sin completar esa primera fase. Quisiéramos que nos vieran más como parte de la nación cubana que somos, como otra voz a la que tiene que ser escuchada. Nosotros que estamos aquí ya sin peligro, como decía antes, pero sobre todo a los que están allá, que tienen muchísimo que decir y que todavía tienen ese peligro, esa espada de Damocles sobre su cabeza. En unos breves datos, Fernández Sáenz es oriundo de San Luis, Pinar del Río y graduado de Lengua y Literatura Inglesa. En los 80 cumplió misión internacionalista junto al comandante Arnaldo Ochoa, fusilado en 1989 por el gobierno cubano. Como traductor e intérprete asignado al Consejo de Estado, trabajó en el Consejo Mundial por la Paz en Helsinki y en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York. En los 90 rompió con el gobierno y se convirtió en una de las principales disidentes de la isla al denunciar la epidemia de neuritis óptica que afectó a decenas de miles de cubanos y que el gobierno decidió mantener en silencio. Fue una de las figuras más importantes del proyecto Concilio Cubano en 1996, cuando fungía como director de Relaciones Internacionales del opositor partido Solidaridad Democrática que dirigía Héctor Palacio Ruiz. Continuamos con Alejandro.